Hola, buenas. El día de ahora, pues, vamos a trabajar con medidas de posición. El tema, pues, es medidas de posición y vamos a desarrollarlas. Pero primero, pues, vamos a definir qué son las medidas de posición. En primer lugar, las medidas de posición se dividen en un conjunto de datos de grupos con el mismo número de individuos. Donde, pues, para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. De esta manera, pues, nosotros se nos haría más fácil, pues, poder hacer divisiones en los datos, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos dividirlos en cuartiles, en deciles y percentiles. ¿Qué significa la palabra cuartiles? Significa que una serie de datos yo la puedo dividir en 4 partes iguales. Vendría siendo como $1. $1 yo lo puedo dividir en 4 monedas de 25. Y la primera moneda pues representa el 25%. Si agregamos una moneda más serían 50. Y si agregamos una moneda más serían 75. Al final, pues las 4 monedas juntas completarían el 100%. Entonces, a cada uno de estos se les llama cuartiles. Y por lo general, pues se determinan los cuartiles 1, cuartiles 2 y cuartil 3, que corresponden al 25, al 50 y el 75% de los datos. Es decir, en estos puntos específicos se encuentran esos porcentajes de los datos, ¿verdad? Donde el cuartil número 2 dice de que coincide con la mediana. Por lo general, pues el cuartil número 2 es el que va a estar al centro, por ser el 50% de los datos, va a coincidir con la mediana y va a estar cercano a la media aritmética también. Luego tenemos los deciles. Los deciles dice que es cuando nosotros dividimos una serie de datos en 10 partes iguales. Donde a cada una de esas partes se le llama decil. Decil que viene de la parte de la palabra pues 10. Entonces serían 9 valores que corresponden cada uno al 10% de los valores de los datos que se tienen. El decil número 1 corresponde al 10%, el decil número 2 pues ya sería el 20%, y así sucesivamente hasta llegar al decil número 9, donde ahí se encontraría el 90% de los datos. Y para finalizar, pues en el decil número 10 se completaría el 100%. En este caso, los deciles, en el decil número 5 estaríamos coincidiendo con la mediana, porque en el decil número 5 pues se completaría el 50% de los datos. Y la tercera medida de posición son los percentiles. Los percentiles es cuando se divide una serie de datos en 100 valores iguales. Es como que usted divida $1 en centavitos. Usted sabe que $1 tiene 100 centavitos. Y que cada uno de los centavitos pues representa un valor dentro de ese dólar. Por lo general, cada percentil representa un 1%. Si yo tengo el primer percentil, pues ese sería mi 1%. El segundo percentil sería un 2%.
el tercer percentil sería un 3% y así sucesivamente hasta llegar al 99%, que sería el 99avo percentil. Y el último que corresponde pues al 100%, ¿verdad? El percentil número 100. Y en el percentil número 50 pues estaríamos coincidiendo con la mediana. Y se estaría acercando el valor del percentil número 50 a, a la media aritmética. Por lo general existen dos tipos o dos formas para calcular medidas de posición. Primero es pues para datos sin agrupar, y pues en este tipo de datos es donde no existe una tabla, sino que los datos están eh, podríamos decirlo ordenados, pero no están en una tabla ni es una tabla de intervalos. Como por ejemplo tenemos acá una serie de datos. Ok, ahí está el ejemplo. Dice, en 20 pruebas de evaporación de la sustancia, bueno, y del código de una sustancia, dice que se registran las siguientes variaciones de temperatura a presión atmosférica. Y tenemos ahí las temperaturas. Por ejemplo, 41 grados, 50 grados, hasta la última que es 48 grados. Y lo que nos dicen pues es que calculemos el valor del cuartil número 1. El valor del cuartil número 1, que es el que nos están pidiendo. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos desde el dato menor hasta el dato mayor. Y acá pues ya los tenemos ordenados. Desde el 28, que es el dato menor, hasta el 57, que es el dato mayor. Paso 2. Para calcular un cuartil se utiliza una fórmula muy sencilla que es K por N entre 4. K por N entre 4. Si usted... Vamos a regresar acá. La fórmula general es de un cuartil es K por N dividido entre 4. ¿Qué representa N? El total de datos. ¿Qué representa K? K representa el número del cuartil que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando el segundo cuartil, K va a ser 2. Si estamos buscando el tercer cuartil, K va a ser 3. Si estamos buscando el primer cuartil, K va a ser 1. Y bueno, aquí tendríamos para el primer cuartil, para el segundo cuartil, el tercero y el último. Por lo general, pues el último no sería como perder el tiempo calculándolo, ya que nosotros sabemos que el que va a estar al final en el 100% va a ser el último dato, ya cuando los tenemos ordenados. Entonces, se estaría de más pues calcular el último cuartil. Bien, vamos a calcular el cuartil número 1 y para ello vamos a buscar la posición. Recuerda que esta fórmula me sirve a mí para buscar la posición nada más. ¿Sí? Entonces, si yo digo que quiero buscar el cuartil 1, K valdría 1. El ejercicio me dice que son 20 pruebas, 20 divididas por 4, entonces sería 5. 5 por 1 pues sería 5. Lo que significa
Y esto me va a decir, entonces la respuesta es 5. Ese es el cuartil número 1. No. La respuesta todavía no la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque lo que encontramos ahorita es la posición. O sea, el cuartil número 1 se encuentra en la posición número 5. Ahora, aquí viene uno de los pasos más difíciles, que es contar. Y vamos a contar hasta 5. Vamos a contar acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuando nosotros contamos hasta 5, nos damos cuenta que la respuesta, el verdadero valor del cuartil número 1, es ese que acabamos de encontrar, que es 33 grados. Entonces, de esa manera, pues nosotros calculamos un cuartil. Recuerde que estos son datos no agrupados. Si tenemos el mismo ejercicio, entonces podemos calcular el cuartil número 2. Bueno, como ya tenemos ordenados los datos, pues de eso nos ahorra un poquito de tiempo. Y luego comenzamos a buscar la ubicación del cuartil número 2. Cuartil número 2 sería K por N entre 4. K equivale a 2. N entre 4 equivale a 20 entre 4, que sería 5 por 2, 10. Lo que significa de que mi cuartil número 2 estaría ubicado en la posición número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos damos cuenta de que el valor que está en la posición número 10 es el 40. La posición que está en el número 10 es el 40. Entonces, nuestro cuartil número 2 y el valor que representa la mediana y el que está en medio de todos los datos sería el 40. Bien, espero que no vayamos pues teniendo dudas. Eh, Acá tenemos otro ejemplo. Y por acá tenemos pues las fórmulas para calcular un decil. Recuerde que los deciles es cuando van de 10 en 10. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? De la fórmula del cuartil, lo único que va a cambiar es que n no va a estar dividido por 4, sino que va a estar dividido por 10. N va a estar dividido por 10. Entonces, eso es lo que sucede. La formulita es la misma, el proceso es el mismo. Por lo tanto, pues, al igual, el percentil, creo que acá tengo un ejemplo de percentiles, y si no, pues, la fórmula para el percentil es la misma. Me voy a pasar acá. La fórmula para el percentil es una parecida a esta. Mira, K por N entre 100. El percentil pues, va a estar dividido entre 100, el decil va a estar dividido entre 10 y el cuartil va a estar dividido entre 4.
Y lo único que nosotros nos ayuda a calcular esta pequeña fórmula es la posición. Y luego nosotros vamos a contar, pues, eh, vamos a contar el valor que nos dé y ahí vamos a encontrar el percentil. Bien, pero para ello pues le voy a compartir un video de YouTube porque me interesa pues que aprendamos a calcular cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados, ya que para datos agrupados pues el proceso es diferente y de igual forma pues tiene su propia fórmula. Ok, si a mí me dan una serie de datos agrupados donde me dan intervalos, como por ejemplo estos intervalos que están acá, y yo tengo estos datos que dice que es una tabla que representa sueldos o salarios y las personas que reciben un sueldo entre 46 y 52 son 49 y luego pues entre 52 y 58 son 55 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo que es entre 88 y 94, que hay una frecuencia de 91 y haciendo un total de 560 empleados. ¿Sí? 560 empleados. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, primero voy a mostrar la fórmula. Pues decirles de que cuando nosotros tenemos un, un proceso a seguir guiado por una fórmula, debemos seguir lo que dice la fórmula. Y debemos de aprender a leer la fórmula, porque de lo contrario, pues nos equivocaríamos y no sabríamos qué hacer. Bien, comencemos. Esta, como es una D sub K, que está representando los deciles, y acá pues tenemos el tema deciles, dice que es igual a límite inferior más. Y usted se recordará que hay algún tipo de fórmulas que son parecidas a estas, como por ejemplo la mediana y la moda para datos agrupados, pues las fórmulas son parecidas pero no iguales. Sí, tienen la misma estructura pero no son iguales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no confundirlas para que no nos equivoquemos. Bien, el límite inferior más. Y aquí viene la parte donde me da la posición. Mire, K por N entre 10. El valor de K por N entre 10 menos la frecuencia, y como es una F mayúscula, vamos a decir que es frecuencia acumulada y hay un -1, vamos a decir que es la frecuencia acumulada anterior. Y abajo hay una frecuencia en minúsculas que es la frecuencia normal. Todo esto multiplicado por A, que representa el ancho de intervalo. Bien, y acá nos dice el ejercicio calcular los deciles 2, 5 y 9. Yo voy a calcular el decil 5 y ustedes, pues al terminar de ver este video, van a calcular el decil 2 y el decil 9. Bien, acá voy a marcarlo.
Decil 5. K es igual a 5. Voy a determinar el ancho de intervalo A. Entonces voy a decir, voy a tomar cualquiera de los intervalos. En este caso pues voy a tomar 64 y 58, que es el tercer intervalo. A 64 le quito 58, me da un resultado de 6. Acá tengo 6. Entonces el ancho de intervalo corresponde a un valor de 6. Muy bien. Ahora voy a calcular K por N entre 10, que es este valor de acá. K por N entre 10. ¿Y qué representa K por N entre 10? K por N entre 10 me va a decir en cuál de ellos se encuentra el decil número 5. Al hacer K por N entre 10, donde K es 5, N es 560, que es el total de datos, y dividirlo por 10, que es el número que divide a los deciles, me da 280. Sí, repito, ¿cómo saqué este 280? K vale 5, N vale 560. Al multiplicar K por N, que sería 5 por 560, y luego dividirlo entre 100, me da 280. Entonces K por N entre 10, que lo voy a colocar acá, es 280. Miren, como aquí tengo la fórmula y aquí tengo que el decil 5 lo voy a calcular, y aquí tengo la estructura de la fórmula, lo primero que voy a colocar es K por N entre 10, 280. ¿Y para qué me va a servir calcular K por N entre 10? Porque ahí me voy a basar yo para encontrar el intervalo donde está mi decil número 5. Bien, y entonces, ¿dónde debo buscar este 280? Lo voy a buscar y aquí me voy a auxiliar de la frecuencia acumulada. Y como yo sé que ustedes ya pueden calcular la frecuencia acumulada, pues lo vamos a hacer rapidito. Recuerde que la frecuencia acumulada se coloca la primera frecuencia y luego se le van sumando las siguientes frecuencias. Seríamos igual 49 más lo vamos a sumar 55. Entonces al sumar 49 más 55 me da 104. A 104 le voy a sumar 61, me da 165. A 165 le voy a sumar 67 y luego 73 y luego al resultado le voy a sumar 79 y luego le voy a sumar 85. ¿Sí? Aquí si usted quiere ya no sigue. Me va a decir, ¿por qué no lo voy a terminar? Porque yo tenía que encontrar el 280. Y si usted observa, ya hay un valor que, que representa 280. No va a decir 232, no, 232 no representa 280 porque 232 es más pequeño que 280. Entonces, ¿quién es el que lo representa? 305.
305, sí, ahí está el 305. Y entonces ya no sigo sacando la frecuencia acumulada. No es necesario. Pero si usted quiere saber si lo hizo bien, pues lo podemos terminar. Y acá me cuadra 560. Mire, 469 más 91, 560. Ahora que encontramos el intervalo donde está situado el 280, eh, vamos a tomar los datos que me pide la fórmula. Me pide un LI. LI es un límite inferior, que en este caso el límite inferior es 70. K por n sobre 10, que es 280, ese no lo vamos a tocar. Menos, ahí está el menos. Y aquí dice F mayúscula y menos 1, o sea, frecuencia acumulada, pero la anterior. Como la seleccionada es 305, la anterior sería 232. Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 232. Al final, pues en la parte de abajo solo me piden la frecuencia normal. No me dice si la anterior ni la que sigue. Entonces la frecuencia normal, que es FI seleccionada, es 73. Y ahí voy a colocar 73. Y por último, pues me dice que todo esto lo debo multiplicar por el ancho del intervalo. Y el ancho del intervalo ya lo había sacado acá. Representa un valor de 6. Y si no, pues véalo acá también. 76 menos 70 nos quedan 6. Ok. Ahora pues con nuestra calculadora vamos a hacer estas operaciones paso a paso para que usted no se pierda. Por ejemplo, acá voy a colocar 60 y acá voy a colocar 6 y voy a hacer esta operación de acá arriba. Primero 280 más 232, 280 menos 232 queda un valor de 48. Y pues, si usted dice que ya demasiado proceso, pues entonces podemos hacer lo siguiente de una sola vez. 6 por 48 lo dividimos en 3,73. Seis por 48. Y esto lo dividimos por 73. Y me queda un valor 3,94 y después del 94 sigue un 5, por lo tanto, este podría ser un 3,95. Recuerde que nos dio 3,94 y después seguía un 5, por esa razón lo aproximamos a 3,95.
Por lo que al sumar 70 más 3.95 nos da un resultado de 73.95. Lo que significa de que pues acá nuestro decil número 5 corresponde al valor de 73.95. Bien, espero que no hayan mayor dificultad al desarrollar este tipo de ejercicios. Y pues en este caso la tarea sería resolver el decil número 2 y el decil número 9. Bien, estos son esta es la fórmula de los deciles. Ahora, acá están los percentiles. Y si usted observa, la fórmula es exactamente casi la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que K por N ahora ya no está dividido entre 10, sino que está dividido entre 100. F mayúscula, frecuencia acumulada, la anterior. F minúscula, la frecuencia normal. LI, y ahora la A está de este lado, que debería estar de este lado. Pero como recuerde que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto, igual esta A la voy a pasar para acá. Entonces no va a haber ningún problema. Es como que vaya al final también. Pero por cuestiones de autor, pues la fórmula la escribieron así. Y es válida también. Bien. El proceso, básicamente, pues, el proceso es el mismo. Vamos a ver acá. Vamos a calcular el percentil 86. Percentil 86. Bien. Y como me piden un ancho de intervalo, el ancho de intervalo pues es el mismo, es 6. Así de que no se nos olvide. Y lo demás, los datos los va a resolver K por N entre 100. ¿Cuánto es K por N entre 100? Como estamos calculando el percentil 86, no olviden que el total de datos pues es 560. Entonces voy a escribir acá una formulita. Voy a escribir acá que K por N entre 100 tendría que ser 86, porque es el percentil 86 el que voy a calcular. Y este lo multiplico por N, que es 560. Y esto lo divido por 100. Y me da un valor de 481.6. Y ese 481.6, ¿dónde lo voy a buscar? Lo debo de buscar en la frecuencia acumulada. Que la frecuencia acumulada pues ya los tengo acá. La frecuencia acumulada es esta que aparece acá. Y voy a buscar el valor que me abarque 481.6. Y pues acá tenemos 305, 232, están muy pequeños. 384, 469. 469
todavía se queda corto porque no alcanza a llegar a 481.6. Por lo tanto, en este caso, el intervalo que nosotros estaríamos utilizando es este de acá, el último intervalo. Bien, lo que significa de que voy a comenzar a sacar los datos de este intervalo. Por ejemplo, la fórmula me dice, coloca el límite inferior. El límite inferior es 88, entonces voy a colocar 88. Luego la fórmula me dice, aquí voy a ignorar esto porque lo voy a colocar al final, pero igual recuerden que el ancho de intervalo es 6. Acá voy a colocar K por N entre 100, que sería 481.6. Y por ser F mayúscula, sería frecuencia acumulada anterior. Y sería acá 560, la anterior sería 469. La parte de abajo sería la frecuencia normal, que sería 91. Esta que aparece acá, 91. Muy bien. Ahora pues tendríamos que hacer la resta. Voy a sacar mi calculadora y vamos a decir 481.6 menos 469. 0.6 menos 469. Y eso me da un valor de 12.6. 12.6. Y luego pues vamos a hacerla de una sola vez. Sería 6 multiplicado por 12.6 dividido por 91. 12.6 multiplicado por 6 dividido por 91. Y me da un valor de 0.83. Fíjese bien que después del 0.83 sigue un 0. Y por esa razón, pues, el valor que me va a quedar acá es de 0.83. Y al final, nuestro percentil 88, nos estaría dando la suma de 88 más 0.83, 88.83. Y ese sería pues mi percentil 88. Sería 88.83. Bien, no sé si pues tendremos alguna duda, espero que no, si no la vemos más adelante. Como ya calculamos el percentil 86,
me había confundido, el percentil 86. Entonces usted va a calcular el percentil 45 y el percentil 68. Si se da cuenta, ya llevamos 4 ejercicios de los cuales pues usted va a resolverlos y va a calcular eh, ambos, ambos percentiles, y en el caso anterior pues serían deciles. Muy bien, y pues para la última parte, igual no tan complicada, sino que de igual forma sencilla. Tenemos los cuartiles. Acá están los cuartiles. Cuya fórmula pues se representa por una Q. Y esto me va a decir, ¿por qué no le pusieron C de cuartil? Porque la C ya se utiliza para otro tipo de fórmulas. Entonces, eh, para representar cuartiles, creo que la palabra Q en inglés representa cuarto. Entonces, hay una palabra que se escribe con Q que representa cuarto, y por lo tanto decidieron pues colocar la letra Q. Igual pudo haber sido cualquier otra letra, y el que inventó la fórmula o la persona que descubrió la fórmula pues tenía todo el derecho de poder poner la letra que él quisiera, ¿verdad? La fórmula es idéntica, lo único que acá tenemos K por N entre 4. ¿Por qué? Porque vamos a calcular cuartiles. Como saben, acá ocupamos la frecuencia acumulada, entonces voy a calcular la frecuencia acumulada. Y 4 le sumo 4, me quedaría 8. A 8 le sumo 5, me quedarían 13. 13 le sumo 7, me quedarían 20. A 20 le sumo 2, serían 22. 22, 3 serían 25. 25. Ok, perfecto. Entonces, bueno, acá no hay indicación, pero vamos a calcular el cuartil número 3. Cuartil número 3. Bien, cuartil número 3. Y lo vamos a hacer de una manera más rapidita, ya que los tres procesos son idénticos. Espero yo pues que no nos dé mayor dificultad. Entonces, primero, K por N sobre 4. Acá tenemos el total, que sería 25. 25 que sería el total de N. Y voy a calcular el cuartil número 3. Entonces sería 3 por 25. Y todo eso dividido por 4. 3 por 25 entre 4 me da 18,75. 18,75. Entonces, acá pues, aunque nos da un decimal,
No nos va a dar ningún problema porque los valores de la frecuencia acumulada no tienen decimales. Entonces, el valor que abarque 1875, pues es el que debo encontrar. Entonces acá tenemos un 4, un 8, un 13, que no me alcanzan para 1875, pero el que sigue, que es un 20, este sí me alcanza para cubrir los 1875. Lo que significa de que el cuartil número 3 estaría ubicado en este intervalo, acá, de 94 a 103. En ese intervalo tenemos un límite inferior que es 94. Y luego acá tenemos acá eh, K por N entre 4, que sería 1875. 1875 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior al 20 sería 13, dividido por la frecuencia normal, que sería 7, y multiplicado por el ancho del intervalo. El ancho del intervalo, bueno, sería acá a 73 le quito 64, o lo puedo hacer acá en el que he seleccionado. De 94 para 100 hay 6 más 3 serían 9. Entonces seríamos acá 18.75 menos 13. Vamos a ir haciendo las operaciones. 18.75 le quito 13 y me queda 5.75. Este 5.75 lo voy a hacer de una sola vez. 5.75 lo voy a multiplicar por 9 y lo voy a dividir por 7. Por 9. Y luego lo divido por 7. Y me da un valor de 7.39. 7.39. Entonces sería 94. Y todo esto acá más 94 más la calculadora me dio 7.39. Después del 39 sigue un 2. Entonces sería 7.39. El 2 no me permite el 2 no me permite aproximar, por lo tanto quedaría 7.39. Y para finalizar, pues haríamos la suma de 94 más 7.39. 94 más 7.39. Y eso me da un valor de 101.39. 101.39, lo que significa de que nuestro cuartil
Nuestro cuartil número 3 sería 101.39. Y de esta manera, pues, nosotros hemos encontrado el cuartil número 3. La ventaja de las medidas de posición es de que en el caso de cuartiles, deciles y percentiles, todos llevan el mismo proceso. Y en la formulita, pues, solo cambia un número. El 4 para los cuartiles, el 10 para los deciles y el 100 para los percentiles. Entonces, eh, considero que con practicarlos, pues nos aprenderíamos el proceso. Así de que tienen 4 ejercicios más 2 más que le quedan acá, el cuartil 1 y el cuartil 2, que lo vamos a encontrar. Estos los van a encontrar ustedes. Y luego de ver esta presentación, y pues son 6 ejercicios para que usted practique. En, en este caso, pues hasta acá llegaríamos con las medidas de posición. Espero que nos haya quedado lo más claro que se pueda y que no tengamos mayores dudas, ¿verdad? Pero si existe alguna duda, pues recuerden que durante la clase, pues yo voy a estar ahí para resolver alguna duda. Por favor, si durante el video surge alguna duda, anotarla y luego pues se despeja. Un placer pues haber presentado este video para ustedes y gracias, feliz tarde.